Catherine Vanessa. Entonces, el correo es Catherine con K, con T y con H. Catherine.cantos y la letra CH, @ug.edu.es. ¿Me podría repetir? Del tema de introducción a los vectores. Un vector tiene una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Los dejo es en matemáticas. Ya, y ahora el rector no sé, cambió y cambió el horario del profe de matemáticas y ahora me choca con la carrera de física. Vuelvo a repetirle, eso tiene que hablarlo con el director o con la secretaria. Pero para eso tiene que escribirles. A ver, voy a anotarle rápidamente porque yo no puedo, el tiempo es muy corto. Y ustedes no han de querer estar conectados a las 3 horas y yo voy a avanzar. Y ya va a quedar, por favor, colgado en el campus virtual las tareas. Por favor, revise usted las tareas, que vayan, que los problemas que quedan colgados. El correo del director es este. Víctor.mariscal, todo con minúscula. Mariscal S @ug.edu.es. Ese es el correo del director, escríbanle a él. Ya copiaron, ¿no? Listo. Entonces continuemos. Un vector tiene la parte escalar y tiene la parte vectorial. ¿Qué significa esto? La parte escalar es la parte numérica. Entonces, un ejemplo de magnitud escalar es el caso del tiempo. Yo digo 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Y cuando yo quiero sumar la parte escalar, como es numérica, entonces puedo usar el método algebraico sin mayor problema. La magnitud vectorial, en cambio, define el módulo. Esto es número. En cambio, la parte del vector es la parte vectorial, me define el módulo, la dirección y el sentido. Por favor, confirmen si ven la pizarra. Sí. Ya, listo. Entonces, el vectorial son estos 3. Ese es el vectorial. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un barco o un avión viajan a 20 nudos hacia el este. El número 20 es escalar. Pero, como ya me está diciendo que el barco está viajando a 20 nudos hacia el este, ya eso no es una magnitud escalar. Ya se convierte en vectorial. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el barco está viajando a una velocidad hacia el este. Me da una dirección. Entonces, la magnitud vectorial, yo ya tengo que emplear otro tipo de herramientas para poder sumar. Entonces, un vector normalmente se lo señala con una flechita. El vector y arriba tiene una flechita. Ese es el vector. Y entonces este vector, que puede ser una fuerza, puede ser una velocidad, tiene desplazamientos en los ejes X y en los ejes Y. Hasta ahí, por favor, ¿está claro? ¿Sí me expliqué? ¿Está claro, señores? Sí. Sí, profesora. A ver, ustedes, por favor, tienen que interactuar. No crean que porque estamos en este sistema yo no les voy a hacer preguntas. Bien.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo debo de sumar vectores o el vector resultante? Supongamos que yo tengo el vector 1 de esta forma y ambos vectores parten del mismo origen. Y tengo un vector 2 en esta forma. ¿Qué es lo que suelo hacer para la resolución de problemas? Imaginariamente, yo me trazo el eje de las X, perdón, el eje de las Y y el eje de las X. ¿Sí ven la diferencia de color, no? El eje Y y el eje X, ¿verdad? ¿Sí ven la diferencia de colores? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que este vector 1 no está descansando en el eje de las Y. Este vector 1 está un poco inclinado. Y en cambio el vector 2 sí está descansando en el eje de las X. Entonces, este vector 1 con respecto a la Y tiene un ángulo. Pero para resolver mis problemas, ¿qué ángulo es el que me interesa siempre sacar? Este. El ángulo que nace desde el eje de las Y hacia donde está el vector, que le vamos a llamar un ángulo alfa. Alfa es un valor de ángulo cualquiera. Pueden ser 30 grados, 20 grados. Entonces, el vector resultante es el vector único. Es un vector único que produce los efectos o que resume los efectos del vector 1 más el vector 2. ¿Cómo logro ese vector resultante? Ese vector resultante lo puedo trabajar desde el método del polígono y el método del paralelogramo. El método paralelogramo para la suma vectorial y el método del polígono también para la suma vectorial. Entonces, en el método del paralelogramo, los resultantes de dos vectores cuyas direcciones forman un ángulo se representa por un vector cuya dirección es la diagonal del paralelogramo formado. Entonces, yo trazo un paralelo, tal como dice la palabra paralelogramo. El paralelo de este vector 2 sería este. Y el paralelo del vector 1 lo transporto hasta el fin de la flecha del vector 2. Entonces, el vector resultante nace desde el origen de los dos hasta el extremo del paralelogramo. Este es mi vector resultante. Muy importante, muy importante. Este vector resultante no tiene el mismo ángulo alfa o la misma abertura del B1. Por lo tanto, habrá que calcular o el problema tendrá que darme una pauta de cuál es. Voy a llamarle aquí este ángulo beta. Es el nuevo ángulo. Pero siempre, señores, para todos los problemas voy a contabilizar desde la base de la X hasta donde llega el vector para calcular ese ángulo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Buenas tardes, Miss. Recién empezaba, no podía ingresar, entonces no estuve en toda la clase, en todo el rato.
Ya, verá, los que entraron, estas clases están quedando grabadas en el canal de YouTube. Usted puede entrar al canal de YouTube y ahí ver desde el inicio. Porque el sistema me da solo 40 minutos y luego eso me empieza a generar problemas. Entonces, yo debo de avanzar. Una pregunta, ¿y cómo se llamaría el canal de YouTube? Cuando usted entra al campus virtual, ahí tiene usted, al final del bloque, dice ahí canal de YouTube, de clase. Ahí está el link. Entre, por favor, a su campus académico, a su campus virtual. Y entre al Salón de Física 1. Y ahí está el link. Ya está colgado. Ahí van a quedar todas las grabaciones de estas clases. Ya, mis gracias. Bien, entonces vamos a un problema. Veamos un problema de suma de vectores. Voy a borrar esto. El problema me dice hallar el vector resultante de dos vectores de fuerzas de 4 kilopondios. Kp es kilopondio, yo voy a anotarle aquí. Kp es igual a kilopondio. Kilopondio es una unidad. Entonces, 4 Kp y 3 kilopondios aplicados en un punto O y formando un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo dibujo o hago mentalmente mi plano cartesiano. Mi plano cartesiano tiene el eje de las Y y tiene el eje de las X. Siempre vamos a usar la parte positiva del eje cartesiano. Es preferible. Entonces, nos dice el problema que hay dos fuerzas de 4 kilopondios y 3 kilopondios y que han formado un ángulo de 90. ¿Eso qué significa? Significa que una fuerza está descansando sobre el eje de las X. Y vamos a ponerle aquí vector 1, 4 kilopondios. 4 Kp. Borraré. Y el vector 2 está descansando sobre el eje de las Y. No se olviden siempre de ponerle el gorrito al vector, que es la flechita que está arriba. Esa es la nomenclatura en física. Entonces el vector 2, en cambio, es de 3 kilopondios. 3 Kp. Ahí se cumple lo que dice el problema, que están formando un ángulo de 90 grados. Es decir, entre ellos hay 90 grados. A ver, vamos a dejarlo como normal. 90 grados. Me pide aplicar el método del paralelogramo y hallar el resultante. Entonces, ¿cómo hago el método del paralelogramo? ¿Qué dijimos hace un momento? Imaginariamente, este vector, con este vector van a formar un paralelogramo. Y para eso lanzo unas paralelas, ¿no? Hasta donde llega el vector 1, hasta aquí. Y lanzo otra paralela punteada hasta donde llega el vector 2, hasta aquí. Y la resultante será
un vector que nace desde el origen hasta este punto. Voy a ponerlo con negro. Entonces, este es mi vector resultante. Muy bien. De ahí lo tengo en gráfico. Pero resulta que yo requiero esta resultante calcular cuál es el valor de ella. Y para eso yo voy a pensar que aquí hay un triángulo rectángulo. Voy a colorearlo, ¿no? A hacer un rayado. Este es un triángulo rectángulo. De manera que si ese es un triángulo rectángulo, ¿a qué me recuerdo en el pasado? Que si esto vale 3 kilopondrios, esto va a valer 3. Y este lado va a valer 4. Voy a sacarlo aparte, ¿para qué? Ahí está su triángulo rectángulo. 3 que vale este lado, 4 que vale, y quiero saber cuánto vale X. Bien sencillo, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, esta resultante del punto O, vector resultante al cuadrado, es igual al cuadrado del lado A o del lado opuesto, que es el vector 2, más el cuadrado del lado B. Esto era lo que antiguamente decíamos A, B, y esta era... ¿Se acuerdan de eso, no? Del colegio. De esa forma. Ya, igualito se aplica. Entonces, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. El vector resultante al cuadrado es igual a 9 más 16. Esto es igual a 25. BR 25. Pero como lo tenemos al cuadrado, eso se transforma en raíz cuadrada. Entonces, BR va a ser igual a 5. Ahí se logra ver, ¿no? Hasta el fin de la operación. Entonces, el vector resultante será igual a 5, ¿qué? Como estamos hablando de kilopondrios, el vector resultante tendrá un valor de 5 kilopondrios. Ese es el cálculo a través del triángulo rectángulo. Hipotenusa es igual al cateto de A al cuadrado más cateto de B al cuadrado. Sin más, no lo recordamos. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Entonces, aquí he combinado dos cosas. He combinado el método del paralelogramo y he usado el recurso del cálculo de la hipotenusa para encontrar la resultante. ¿Perdón? Del triángulo rectángulo. Sí, correcto. Acuérdese del colegio. Por eso hice acá, aparte esta figurita. Y yo he rayado esta sección.
Recuerden que el procedimiento primero es hacer el paralelogramo. Este es mi paralelogramo. Ahora dio la coincidencia que están los dos vectores formando un ángulo recto de 90. Pero habrán otros momentos en los cuales el vector ya no forme ángulo de 90. Es diferente, correcto. Entonces, si ya es diferente, no puedo usar esto. Porque este solo es, acuérdense que eso de la hipotenusa al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, solo es cuando yo tengo un triángulo rectángulo. Cuando este de aquí forma 90 grados. Dime, ¿sí está claro, jóvenes? Y el resto, por ejemplo, ¿qué pasa con la señorita Daniela Cabanilla? Como le dije, profesora, yo entré un poco tarde, entonces no pude captarlo primero, pero esto de aquí se me hizo un poco fácil. Esto no importa, porque este es un ejercicio nuevo y todo lo escuché de usted. Estamos haciendo suma de vectores. Eso estamos haciendo y de eso estamos tratando. Entonces estamos sumando el vector 1, que tiene un valor de 4 kilopondios, con un vector 2, que tiene 3 kilopondios. Pero ambos vectores entre sí forman un ángulo de 90 grados. Eso y nos está preguntando el texto que halle el vector resultante. Entonces, el vector resultante, ¿cómo lo armo? Como se trata de un vector, y nos dice la teoría de la física, que para encontrar el vector resultante debo de usar el método del paralelogramo, es formar imaginariamente con estas líneas punteadas, que son lo que le estoy mostrando con el marcador, esta línea punteada y esta línea punteada, un paralelogramo. Y para ello, imaginariamente traslado el vector 2 hasta el otro extremo y el vector 1 hasta el otro extremo. Ahí ya tengo formado el paralelogramo. Entonces el vector resultante lo voy a generar desde el centro, desde el punto en el cual están unidos los dos vectores, esto. Donde están unidos, que es el punto O, y desde aquí lanzo yo mi vector resultante. Pero esa es una forma de hacerlo gráficamente. Ahora me falta encontrar el valor de la resultante numérico. Y para hallar el valor resultante numérico, ahí me valgo yo del artificio que nos enseñaron en la escuelita, en el colegio. De decir, esta parte rayada se me parece a un triángulo rectángulo. Entonces puedo yo aplicarle el teorema, era de Pitágoras, ¿no? Si más no lo recuerdo. Entonces decimos que la hipotenusa es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Pero ojo, esta es hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, este 3 se me hace 9, este 4 se hace 16 y al 25 le extraigo la raíz cuadrada. En la última parte del problema. Y ahí yo tengo el valor de la resultante, el valor numérico de esa resultante. Preguntas, señores. Preguntas. Algo que no esté claro. Sí, que tenga el 4. Sí. Te escucho. Disculpe, o sea que para eliminar el vector resultante al cuadrado aplicamos raíz cuadrada. Ahí ya se eliminaría el vector al cuadrado, ¿cierto?
Dijimos claramente que solo aplicamos esto porque se trata de un triángulo rectángulo. Nada más. Se trata de un triángulo rectángulo. Miss, Si no es un triángulo rectángulo, ya vamos a ver. Ahí ya no puedo aplicar esta herramienta. Y ahí ya tengo que aplicar el tangente de alfa. Miss, una pregunta. A ver, le escucho. Si en tal caso ya no tuviéramos un ángulo de 90 grados, sino uno de 20 o de 30, ¿cómo realizaríamos para...? Ya vamos a hacer ese ejercicio a continuación, pero me interesa es Okay. que todos estén hasta aquí. Todos están hasta ahí, ¿no? Ya. Por mi parte, sí. Ya vamos a la diferencia. Entonces, ahora vamos a calcular el vector resultante de dos fuerzas nuevamente, pero ellas van a formar un ángulo de 60 grados entre sí. Es decir, que la una vector 1, 3 kilopondios, nuevamente este vector 1 vale 3 kilopondios, y el vector 2 vale 4 kilopondios. ¿Y qué ocurre? Que entre ellos forman 60 grados. Ahí está la diferencia. Ya no puedo yo usar el teorema de Pitágoras y decir, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado. Ya no. ¿Por qué? Porque ya estoy lidiando con un ángulo de 60 grados. Entonces, al momento de lidiar con un ángulo de 60 grados, yo hago mi procedimiento rutinario. ¿Cuál es mi procedimiento? Primero, formar el paralelogramo. Entonces, hago imaginariamente mi eje de Y y mi eje de X. ¿Y qué puedo yo decir? Que este vector B2 imaginariamente lo voy a pasar hasta el término del B1. Y el B1 imaginariamente pasa al otro lado. Y es el punto donde convergen esas líneas imaginarias, la terminación de mi vector resultante. Entonces, mi vector resultante lo graficaré desde el punto O desde el punto 0 hasta donde llega. Este es mi vector resultante. Hasta ahí, señores, es el método gráfico. Ahora voy a proceder al numérico. Entonces, ¿qué hago con el numérico? Con el numérico necesito calcular cuánto vale esta resultante. Pero ¿qué conozco yo por semejanza de ángulos o correspondencias de ángulos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Decimos que desde este punto hasta el eje de las X, ¿cuántos grados tienen que haber? ¿Cuál es el valor complementario? A ver, ¿qué me dice Cañas, Emily Cañas? ¿Cuál es el valor complementario? ¿Cuánto vale este ángulo?
A ver, Emily Cañas, conéctese, por favor. Miss, puede ser 60 grados. 60 vale entre los dos vectores. ¿Cuánto vale el ángulo complementario? Hasta el eje de las X. Esto es eje de X. ¿Cuánto vale ese valor complementario? ¿Cuánto vale? 120. ¿Cuánto hay de eje a eje? ¿Esto cuánto vale? 60. 120. 120, señores, por favor, póngase atento con eso. 120. ¿Por qué 120? Porque desde aquí. Es el doble. Es el doble, Miss. Es 60. Sí. No es porque es el doble. Esa no es la respuesta. Muy mal esa respuesta. Porque yo tengo de la base hasta la otra base, esto le corresponde, este cuarto del plano cartesiano, ¿cuánto vale? 90 grados. Entonces, si esto vale 90, hasta llegar al otro lado, ¿cuánto habrá recorrido el vector en ángulo? 90. 120. 180, ¿verdad? 180, entonces de aquí hasta acá hay 180 grados. Y si yo digo que entre los dos vectores habían 60, la diferencia de 180 menos 60 es 120. Ahora, este ángulo de 120 voy a llamarlo yo un ángulo beta. Un ángulo beta. ¿Y qué conozco? Por semejanzas. Este es el semejante a esto. Voy a hacerlo aparte. Y acuérdense del colegio, porque tienen que de seguro haberle enseñado esto en el colegio. El ángulo alfa de aquí es el mismo ángulo alfa de acá. El ángulo beta de esta esquina es el mismo ángulo beta de esta esquina. ¿Se acuerdan de eso? No. Ya. No. Entonces, no importa, si no se acuerdan, entonces ahora lo aprendemos. Cuando yo tengo un corte de rectas, esto es una recta y esto es otra recta y esto es otra recta. El ángulo formado entre esta recta y su horizontal le puedo llamar un ángulo cualquiera alfa. Pero este ángulo es igual al ángulo de acá, de que está al frente. Mientras que el ángulo que se forma entre las rectas del lado derecho, el lado opuesto siempre será igual, este ángulo al ángulo opuesto. Esta equivalencia, ¿cómo se llama? Esto se llama relaciones entre ángulos. Entonces, eso aplico acá en mi problema. Y yo digo que si aquí hay 120, esto imaginariamente trasladado acá, ¿qué significa? Que entre este vector 1 y el vector 2, ¿cuánto tiene que haber? ¿Cuánto hay? ¿Cuántos ángulos, cuántos grados hay ahí? Hay 120. 120. ¿Por qué? Por la correspondencia, esto que yo le estoy dibujando. El alfa de aquí es igualito al alfa de acá. Y el ángulo de aquí va a ser igual al ángulo del extremo. Ahora bien, ahora sí vamos a sacar el valor numérico del vector resultante.
¿Cómo lo saco? Acuérdese de la fórmula antigua de tangente de beta. Entonces, tangente de beta, ¿a qué era igual? ¿A qué es igual ese tangente, el tangente? O el tangente, o el tangente de alfa, podemos usar también. ¿A cuánto da igual? ¿Qué es igual la tangente? La tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Relaciones trigonométricas. Ahora, el libro, ¿qué nos sugiere? O el texto. El texto nos sugiere usar este ángulo pequeño, que también es alfa. Entonces, si usamos nosotros tangente de alfa, que es el conocido, el tangente de alfa, vamos a usar tangente de alfa, que es este ángulo de acá. Entonces, tangente de alfa, ¿a qué es igual? Al lado opuesto sobre el lado adyacente. El lado opuesto de este ángulo es este, que sí tengo el valor, que es 3 kiloponios, sobre el adyacente, que es el vector 2. En este caso, el vector 1 es 3 y el valor del vector 2 es 4. 3 para 4, ¿a cuánto da igual? ¿Cuánto da igual? Por favor, en clase de física tienen que ustedes tener a la mano la calculadora. ¿Cuánto da igual 3 dividido para 4, señores? 0.75. 0.75. Correcto. Entonces, 0, ahora, al 0.75 le voy a sacar el inverso. Inverso tangente. Entonces, el alfa, el inverso de alfa es 0.75. ¿Cuánto da el inverso de alfa? ¿Cuánto da ese ángulo alfa? 37 grados. Tienen que coger su calculadora, jóvenes. Y en su calculadora... Mire, ¿dónde sale el 37? En su calculadora hay una tecla que se llama Shift. Ya. Entonces pone el 0.75 y luego aplasta el Shift y pone tangente. Hay otras calculadoras que lo hacen directamente. Entonces no sé qué calculadora tenga y lastimosamente por este medio no facilita supervisar si usted está aplastando bien las teclas de su calculadora. Pero lo que sí tiene que recordar es que es el inverso de la tangente y ahí le sale este 37. Entonces ahí ya tenemos un dato. El vector resultante tiene una abertura de 37 grados. De manera que teniendo esa abertura de 37 grados, ahora yo voy a proceder a calcular esta resultante, porque igual está pendiente eso. Entonces, ¿cómo calculo la resultante de esto? Nuevamente me remito a la fórmula del teorema del coseno. Entonces,
¿Puedo borrar esta primera parte, señores? ¿Está clara esta primera parte? Sí. Ya. Un ratito, mi por favor, un ratito. Ya, un minutito. Porque esta es la primera parte de la información que requerimos sobre el vector resultante. Siempre es necesario encontrar este ángulo que forma siempre con el eje de las X. Recuerde eso. Siempre trabajamos con ángulos con respecto a X. Podemos trabajar con ángulos con respecto a Y, pero cuando quiero hallar estas relaciones de ángulo, es como una especie de una trampita para poder valernos y encontrar datos que a veces los problemas nos dan y están ocultos. Entonces, ahí nos valemos con esta relación de ángulos. Ya, entonces, vámonos con el teorema de coseno. ¿Qué nos dice el teorema de coseno? Vamos a anotar aquí el alfa. Alfa es 37 grados. Para no olvidarnos. Entonces, el teorema de coseno nos dice que el vector resultante es vector resultante al cuadrado es igual al vector 2 al cuadrado más el vector 1 al cuadrado menos 2 por vector 1 y por vector 2. Y a eso el coseno de este ángulo. Alfa, beta, vamos a ponerle gamma, el coseno. Esta es la fórmula. Y esta es la fórmula del teorema de coseno cuando yo no tengo una abertura o un ángulo de 90 grados. Este es para el caso en el cual tengo una abertura de 60, 40, otros grados, ¿no? Entonces, ahora sí la reemplazo. Vector resultante es igual vector 2, 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 2 por 3 y por 4. Y por coseno de 120. Entonces mi vector resultante es igual al cuadrado 16 más 9, 6 por 4, 24. Y esto por coseno de 120. Entonces, ¿esto a cuánto da igual? En su calculadora, por favor, jóvenes. El coseno de 120 es menos 0,5. Por lo tanto, esto da igual a 37, correcto. Entonces, pero no se olvide que es el cuadrado del vector resultante. Entonces, ¿qué hago? Este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y entonces tengo que sacar la raíz de 37. ¿Cuánto es eso? 6.1. Entonces, 6.1 es el vector resultante, pero en unidades kilopolio.
Todos llegan hasta ahí, ¿no? Sí, Miss. Ya. Preguntas, jóvenes, preguntas. Preguntas. Yo voy a dejar unas tareas. Entonces, esas tareas van a quedar en su académico. Por favor, tienen exactamente 4 días para resolver esos problemas que voy yo a dejar. Preguntas, jóvenes. Listen, ¿podría subirle un poquito a la pizarra? Es que no se ve muy bien la parte de abajo, por favor. Ahí. Sí, gracias. Ya, entonces, hay una tarea que va a quedar, pero ahora yo quisiera que ustedes trabajen con 4 vectores. Y estos 4 vectores nacen de un mismo punto. Y solo queremos, o solo se quiere, que usted haga la resultante de estos vectores, nada más, de manera gráfica. Eso es todo. Y que me diga qué ángulos están formando con las horizontales. Voy a dejarlo eso planteado. ¿Se puede borrar la pizarra, señores? ¿Y el resto? ¿Qué dice, por ejemplo, la señorita Dolores Mora? Dolores Mora, por favor, comuníquese. Todavía no, profesora. Un ratito, por favor. Ya, está bien. ¿Dónde dice? Acá. Claro, es reemplazo. Pero ¿por qué el reemplazo? Nuevamente. Y por eso me interesa que participen. El hecho de que estamos online no significa que usted no puede preguntar. Tiene que preguntarme. Ya, ¿qué? A ver, dígame, le escucho. El coseno es el total del... El coseno de este ángulo. Ya. De este. Ya. El ángulo gamma de este. El ángulo gamma, ¿dónde lo saco? Correcto. Esas cosas son las que quiero y espero que pregunten. Este ángulo, por semejanza, por esta semejanza que yo le dibujé acá en la parte derecha. Si yo tengo un ángulo aquí, si yo tengo un ángulo alfa, es igual al ángulo alfa de acá. Entonces, este caso es este. Como yo tengo este alfa que va desde esta inclinación hasta el eje de las X, es lo mismo que está sucediendo. Como es un paralelo, no tengo otro marcador, pero recuerden que son paralelos ellos. Ya. Entonces, esta abertura es paralelo, es este caso. Es paralelo. Son paralelos ellos. Entonces, esta abertura, este ángulo, es igual a este ángulo. ¿Pero por qué? Porque existe la regla de esta semejanza de triángulos. Esta semejanza de ángulos. Esa es la trampita, correcto, la trampita. La trampita para yo decir o afirmar que este ángulo es igual al ángulo de acá. Ya entendí. ¿Ya? O sea, para afirmar el inverso de los 60 grados.
No, los 60 grados salen por diferencia. Si esto de aquí es 120, ¿verdad? Ya. Quiere decir que el otro lado... pedacito, el problema solo me dio los 60 grados. Yo deduje que si este ángulo es 60 grados, la diferencia hasta el otro eje es 120. Ah, ya. 120 es igual este ángulo al que está acá. Es igual, porque son paralelos. Ya lo entendí. ¿Ya está claro con todo el mundo, por favor? De mi parte ya lo entendí. Pero originalmente el problema, vuelvo a repetirles, solo les dio estos 60 grados. Ustedes o nosotros hábilmente llegamos a la conclusión de que la diferencia de este ángulo es 120. ¿Por qué? Porque aquí tengo 90 y 90 del otro cuadrante del plano cartesiano, ¿cuánto me da en total? 180. 180 menos 60, ¿cuánto da esto? 120. Sí. Es un juego de ángulos. A eso le llama el ángulo complementario. Entonces, luego me valgo del otro artificio, la otra trampita. ¿Qué digo? Que por semejanza de ángulo, esta esquina, que es paralela a esta otra esquina, es igual que esto que está acá. Es igual. Recuerde usted, y le hago hincapié en la trampita, cuando yo tenga este ángulo, va a ser el que está al frente igualito. Esa es la otra trampita. Pero ahora no uso este que está en verde, porque en realidad lo que me conviene en este instante es esta relación, que es la misma que esta. Preguntas, señores. No. Miss, y en el deber hay que poner la respuesta del coseno, hacer la fórmula del coseno o la que estábamos viendo anteriormente. El caso que indique hacer el apropiado. Por ejemplo. Ahora sí voy a borrar esto. Quiero dejarles planteado un ejemplo. Dice que un bote en el agua viaja 8 kilómetros por hora, sabiendo que la velocidad de la corriente del río es de 4. Hay el ángulo que debe formar con la orilla y la ruta del bote para que alcance el punto de la otra orilla. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Que el bote va viajando y el bote va a una velocidad de 8 kilómetros por hora. Este es mi bote. 8 kilómetros por hora. Y él dice que hay una corriente del río que es de 4. Para allá es la corriente. Y esta corriente es de 4 kilómetros por hora. Me pide hallar la velocidad resultante. ¿Cuál es la velocidad resultante?
¿Y en qué dirección está? Entonces, ese queda planteado. Por favor, todo el mundo a hacer ese problema. Tiene usted el vector 1, que es igual o tiene la magnitud de 8 kilómetros por hora. Y tiene el vector 2, que tiene una magnitud de 4 kilómetros por hora. Entonces, quiere hallar la velocidad resultante y quiere hallar el ángulo que forma la velocidad resultante. Quiere hallar las dos cosas. Entonces, ese queda planteado para mañana. Mira, hay que subirlo al CIU ese. No, yo mañana lo voy a explicar y obviamente sí, quiero que lo suba al CIU, esa es la verdad, sí. Sí, porque nosotros tenemos física una vez a la semana. Así es. Entonces lo va a subir al CIU, más las otras tareas que también le voy a dejar los otros problemas. ¿Para cuándo hay que subir eso al CIU? El que mando ahorita. De aquí a 2 días, porque yo necesito que ustedes practiquen. Y el resto de problemas que van a quedar como 6 o 7 que van a quedar, esos 6 o 7 van a hacerse de aquí al término de la semana, el sábado o el otro lunes. Nunca voy a hacer una cosa de un día para otro, eso es muy importante también comunicarlo. Siempre voy a dar un tiempo de una semana al menos, para que usted pueda desarrollar los problemas, ¿no? Si no hay preguntas, señores, el reloj está marcando 7:12 y ya mismo se va a perder esa conexión. Entonces, nos desconectamos para hacer la grabación de la clase, ¿no? No se olviden que pueden ustedes encontrar estas clases subidas al canal, ¿no? Por el día. Muchas gracias. Un momento. Enciendan por favor sus pantallas porque hay que hacer la toma de todo el mundo. Enciendan las pantallas por favor antes de... Un momento, Miss. Disculpe. Porque se le... Encienda la pantalla, por favor. Miss, una consulta, ¿va a haber otra clase más? ¿Qué cosa? No le escuché bien. Si va a haber, aparte de esto, va a haber otra clase. Solamente tenemos en el horario el día de hoy. Claro, no, aquí termina hasta las 9. Es que lo que pasa es que yo estoy saliendo del trabajo y no voy a tener internet. No, pues, a ver, eso conversamos la primera clase en las políticas de curso. Y dijimos claro, que la clase de 3 horas, la universidad solo permite reglamentariamente que me conecte 54 minutos. Ya. Eso es lo que dura la conexión. Por lo tanto, vamos o sea, solo los... O sea, ya ahí se termina, ya se terminó la clase. Ya, solo como dice la hora normal, 1 hora normal. Sí, clase. Sí, así es. Ya. Bien, entonces... Listo. No, pues se lo voy a poner en el CIU, en el académico. Licenciada, buenas noches. ¿Usted es Viteri Jessica? Guevara Sáenz de Viteri. Ya. Mi apellido paterno es Guevara y el apellido materno es un apellido compuesto, como esos de la Torre, de La Paz, esas cosas así. El apellido de mi madre es Sáenz de Viteri. Ya, listo, eso quería saber.
Gracias. Profesora, buenas noches. Una pregunta, ¿dónde puedo ver la clase grabada? Bueno, la clase grabada yo la voy a subir a un canal de YouTube. Entonces, ahí lo puede usted ver. ¿Usted puede enviar el link del canal? Ya está en el campus virtual el link. En el campus virtual. Sí. Ya, muchas gracias. En el campus virtual usted va hasta después del bloque académico y ahí encontrará un bloque que dice canal de YouTube. Ahí está el link. Bien, listo. Entonces, Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, muchas gracias con todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta mañana. Dios la bendiga. Gracias. Gracias, igual.